Se encontraron en la habitación 425 del hotel. Ahí, Ihsan le reveló su impactante plan. Abdul tenía que tener un hijo, y si su hijo no podía, entonces él, como suegro, asumiría el rol de padre biológico. Hola de nuevo y bienvenido a nuestro canal. Hoy nos adentramos en otro escalofriante caso de la vida real, uno de esos sucesos que parecen sacados de una película, pero que ocurrieron aquí mismo, en nuestro mundo. Esta vez, la historia nos lleva hasta Chittagong, Bangladesh. No es un caso especialmente largo ni lleno de giros inesperados, pero aún así, te dejará con una pregunta en la cabeza. ¿Cómo pudo pasar algo así? Todo ocurrió en septiembre de 2018, en la tercera planta de un hotel en Chittagong. ¿Qué hay detrás de este inquietante suceso? Vamos a sumergirnos en los detalles y descubrir toda la verdad. Antes de meternos de lleno en la historia, no olvides darle a me gusta, dejar tu comentario y suscribirte. Y si esta historia te engancha, compártela con tus amigos. Ahora sí, vamos allá. Esta es la historia de Abdul, un hombre nacido en 1984. Era el mayor de 2 hermanos y, en su barrio, muchos lo veían como alguien valiente, aunque otros lo consideraban algo arrogante. Su vida dio un giro inesperado en la adolescencia, cuando su madre falleció. Desde entonces, su padre, Ihsan, se hizo cargo de él y de su hermana menor, trabajando sin descanso como camionero transportando frutas y, más tarde, al frente de un taller de reparación de autos. En 2014, la hermana de Abdul se casó y se mudó a Comilla, dejando a Abdul y a su padre solos en su casa de Chittagong. Tras terminar el instituto, decidió seguir los pasos de su padre y convertirse en camionero. En 2015, empezó a trabajar en Mirsarai, transportando piedra y tierra. Su padre intentó convencerlo muchas veces de que volviera a Chittagong para ayudar en el negocio familiar, pero Abdul siempre se resistía. Decía que quería seguir su propio camino, aunque la verdadera razón podría haber sido otra. Su novia, Ayasa, vivía en Mirsarai. Ayasa tenía un pequeño salón de belleza, y Abdul aprovechaba cualquier rato libre para visitarla. Con el tiempo, su relación se fue fortaleciendo y comenzaron a hacer planes de boda. Pero entonces, todo cambió. El 7 de enero de 2017, Abdul sufrió un terrible accidente. Su camión volcó y quedó gravemente herido. Su padre lo llevó de inmediato a Chittagong para que recibiera atención médica, pero las noticias no eran alentadoras. Abdul pasó más de 2 meses en coma en el Hospital General Internacional de Chittagong. Cuando finalmente despertó, las secuelas eran devastadoras. Quedó paralizado del lado izquierdo, sin poder caminar y con dificultades incluso para tragar. Aunque las enfermeras lo atendían ocasionalmente, el cuidado diario recaía casi por completo en su padre. Sin poder trabajar, Abdul comenzó a sentirse como una carga, y la tristeza de su padre era imposible de disimular. A pesar de todo, Ayasa nunca se apartó de su lado. Lo aceptó tal como era y no dudó en apoyarlo en todo momento. Un día, Abdul, con miedo y nerviosismo, le preguntó, ¿te casarías conmigo así? Su respuesta fue clara y sin titubeos. Sí. El 21 de agosto de 2017, se casaron. Abdul tenía 33 años, y Ayasa, 28. Después de la boda, se mudaron a la casa de Ihsan. La convivencia facilitaba que Abdul pudiera seguir su tratamiento ambulatorio en el hospital, pero con el tiempo, Ayasa empezó a sentirse incómoda. No podía quitarse la sensación de que estaba siendo una carga para su suegro. Soñaba con reabrir su salón de belleza para ayudar con los gastos médicos de Abdul, pero Ihsan no lo permitió. Para él, su prioridad debía ser cuidar de su esposo, ya que atender a alguien en silla de ruedas no era tarea fácil. Aunque en el fondo le pesaba no poder aportar económicamente, Ayasa terminó cediendo y se quedó en casa para cuidar de Abdul. Desde joven, Abdul tenía fama de ser un poco arrogante. Su propio padre admitía que solía ser desdeñoso y que a veces se pasaba de confiado cuando bromeaba. Esta actitud no cayó bien entre los vecinos, sobre todo cuando se negó a trabajar en el taller de su padre. Muchos empezaron a verlo como un desagradecido, alguien que no quería hacerse cargo de su familia. Después de su accidente, los chismes en el barrio se hicieron aún más fuertes. Se escuchaban comentarios como, «Eso es lo que pasa cuando te crees superior. Ahora estás atrapado en casa de tu padre». Ihsan estaba furioso por los chismes, pero prefirió callar, intentando proteger a Abdul del juicio de los demás.
Sin embargo, un nuevo problema apareció alrededor de un año después del matrimonio de su hijo. Ayasa no mostraba señales de embarazo. Los rumores en el barrio comenzaron a crecer, y las murmuraciones se hicieron cada vez más insistentes. Aunque trataba de ignorarlos, en el fondo, Ihsan no podía evitar preguntarse si había algo más detrás de todo esto. A principios de agosto de 2018, durante uno de los chequeos médicos de Abdul en un hospital de Chittagong, decidió consultar al médico en privado. Le preguntó directamente si el accidente de su hijo podría haber afectado su fertilidad. El doctor le recomendó acudir a un especialista para hacer más pruebas. Días después, tras varios exámenes, llegó la verdad más dura de todas. El accidente había causado daños irreversibles en el sistema reproductivo de Abdul. Las probabilidades de que pudiera tener un hijo eran prácticamente nulas. El médico le sugirió que lo mejor era centrarse en la recuperación física de Abdul y en su bienestar emocional. Ihsan decidió no compartir esta noticia con su hijo. En cambio, se lo contó en secreto a Ayasa, pidiéndole que no dijera nada. Ella quedó destrozada con la noticia, pero trató de mantenerse firme. Se recordó a sí misma el compromiso que había hecho con Abdul y decidió ocultar su tristeza, manteniendo siempre una sonrisa cuando estaba con él. Pero para Ihsan, el asunto no era tan sencillo. No podía sacarse de la cabeza las críticas de los vecinos, las miradas de desprecio, los comentarios hirientes que aseguraban que Abdul estaba pagando por su arrogancia del pasado. Con el tiempo, su desesperación creció y se obsesionó con la idea de que su hijo debía tener un hijo a toda costa. El 7 de agosto de 2018, Ihsan citó a Ayasa en un hotel de Chittagong a las 3 de la tarde, diciéndole que tenían que hablar de algo importante. Ese día, se aseguró de que una enfermera se quedara con Abdul en casa, inventando la excusa de que él y Ayasa asistirían a un evento. Se encontraron en la habitación 425 del hotel. Ahí, Ihsan le reveló su impactante plan. Abdul tenía que tener un hijo, y si su hijo no podía, entonces él, como suegro, asumiría el rol de padre biológico. Ayasa quedó en shock. No podía creer lo que acababa de escuchar. Se quedó paralizada, sin saber qué decir ni cómo reaccionar. Horrorizada, regresó a casa sin contarle nada a Abdul, aterrada de lo que Ihsan podría hacer si se lo decía. 3 semanas después, Ihsan volvió a presionarla. Le preguntó directamente si estaba embarazada. Cuando Ayasa respondió que no, él perdió la paciencia. Frustrado, exigió otra reunión en la misma habitación del hotel, esta vez el 18 de septiembre de 2018. Ayasa no quería ir. Pero ante la insistencia y el tono cada vez más agresivo de Ihsan, terminó cediendo. Él aseguró que todo era por el bien de Abdul, que solo así lograrían callar las burlas de los vecinos. Durante la reunión, Ayasa intentó hacerlo entrar en razón. Le propuso adoptar a un niño de un orfanato, darle un hogar y criarlo como propio. Pero Ihsan se negó rotundamente. Furioso, gritó que la adopción no resolvería nada, que esto no era solo tener un hijo, sino demostrarle a la comunidad que Abdul seguía siendo un hombre fuerte. La tensión en la habitación aumentó. Ayasa se sintió acorralada. Fue entonces cuando notó algo. En el bolso de Ihsan había un arma. Su corazón se aceleró. Sintió miedo. En un impulso de desesperación, se lanzó hacia el bolso y agarró la pistola. Se produjo un forcejeo. Todo pasó muy rápido. Se escucharon varios disparos. Ihsan cayó al suelo, mortalmente herido. Murió en la habitación 425 del hotel a los 61 años. Pero Ayasa no intentó huir. En vez de eso, bajó con calma hasta el vestíbulo del hotel y pidió al personal que llamaran a la policía. Cuando los agentes llegaron, confesó todo sin resistencia y cooperó en su detención. Antes de irse, solo hizo una petición, una llamada. Marcó el número de la hermana de Abdul en comilla. Con voz tranquila, le pidió que regresara a casa para cuidar de su hermano, que seguía confinado a una silla de ruedas y no tenía a nadie más. Cuando Abdul visitó a Ayasa en la cárcel, quedó completamente atónito. No podía procesar lo que había sucedido. Nunca imaginó que su padre llegaría tan lejos, todo por intentar protegerlo del juicio de los vecinos. La culpa lo consumía. Se sentía responsable, como si de alguna manera todo esto fuera su culpa. Tanto así, que incluso suplicó a las autoridades que lo encarcelaran junto a Ayasa. No quería dejarla sola. Mientras la investigación avanzaba, la policía descubrió un detalle clave.
El arma utilizada en el incidente pertenecía al propio Ihsan. Estaba legalmente registrada a su nombre y todos los documentos lo confirmaban. Este hallazgo se convirtió en un punto central para la fiscalía, que intentó presentar a Ayasa como la única responsable del crimen. El caso no tardó en volverse noticia en todo Bangladesh. Ocupó titulares, generó intensos debates y, sobre todo, desató indignación. Mujeres de diferentes ciudades salieron a protestar en apoyo a Ayasa, argumentando que ella había actuado en defensa propia. Denunciaban que había estado atrapada en una situación opresiva, incapaz de hablar por miedo a agobiar a su esposo, que ya bastante sufría con su condición. Para muchas, Ayasa no era una asesina, sino una víctima que se había visto acorralada y sin salida. Pero a pesar de la presión pública, la fiscalía exigía un castigo severo. Querían una condena ejemplar. Sin embargo, Abdul y su hermana no dudaron en defender a Ayasa con todas sus fuerzas, aun cuando ella había sido la responsable de la muerte de su padre. Para ellos, la verdad era clara. La investigación terminó por darles la razón. Las pruebas demostraban que Ayasa había ido a la habitación del hotel en contra de su voluntad. Además, los testimonios del personal del hotel reforzaron su versión, describiendo su comportamiento como el de alguien que claramente no quería estar allí. Después de meses de tensión y expectativa, el 20 de enero de 2019, el Tribunal Superior de Chittagong emitió su veredicto. El juez determinó que Ayasa había actuado en defensa propia y la declaró inocente. Fue absuelta de todos los cargos, aunque su equipo legal tuvo que pagar una multa de $1,000 en concepto de costas judiciales. Cuando todo terminó, Ayasa y Abdul se reencontraron. Juntos, intentaron seguir adelante con sus vidas. Ayasa reabrió su salón de belleza y, poco a poco, comenzó a recuperar la sensación de normalidad. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?